Voy a presentar al antropólogo Lucio Lara Plata, que es nuestro siguiente ponente. Estudió Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia del INAH y el diplomado en Museología en la Pinacoteca Virreinal de San Diego. Profesionalmente se ha desarrollado como investigador, docente, asesor, gestor cultural, museólogo, museógrafo, curador y fotógrafo. Ha desempeñado diversos cargos en organismos nacionales e internacionales, publicado más de 26 artículos especializados, ofrecido 36 conferencias magistrales e impartido más de 200 talleres y cursos sobre temáticas diversas. Forma parte del Sistema Nacional de Capacitación y Profesionalización para Promotores y Gestores Culturales del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. De 1997 a 2008 fue profesor de la maestría en Museología y de 2003 a 2007 de la especialidad en Museografía de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración, Museografía Manuel Castillo Negrete del INAH. De 1994 a 2000 coordinó el proyecto de investigación Pueblos Indios y Tecnologías y Medio Ambiente del Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Instituto Nacional Indigenista, mediante el cual publicó en libros, revistas y diarios algunos de los resultados. Asimismo, fue secretario técnico del proyecto piloto de capacitación y educación comunitaria para la conservación y el manejo sustentable de bosques tropicales, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Fue investigador del Sistema Nacional de las Áreas Naturales Protegidas, subdirector del Museo Isidro Fabela, Casa del Risco, jefe de Museografía de la Galería de Historia, asesor del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR, asesor de la UNESCO para el desarrollo del Plan Maestro de la Zona Arqueológica Joya de Serén, El Salvador, Centroamérica, asesor en etnología de la National Geographic Society, de la Dirección General del INAH y responsable de la Dirección de Operaciones de Sitios en ese mismo organismo. Ha desarrollado proyectos de planeación ecológico-territorial y participación comunitaria en regiones indígenas en varios países en América Latina. Fue profesor de la Maestría en Ciencias del Turismo Sustentable en la Universidad Autónoma de Nayarit, profesor del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y profesor del diplomado El Universo de los Museos del Museo Sumaya y el Instituto Cultural Helénico. Durante 4 años coordinó el curso Pueblos Indios, Biodiversidad y Política Ambiental del Programa Universitario del Medio Ambiente de la UNAM. Es coordinador del Coloquio Cultura e Historia Socioambiental de México. Es jurado del Programa de Estímulo de la Creación y al Desarrollo Artístico del CONACULTA, en la disciplina de Investigación y Difusión del Patrimonio Cultural y Artístico. Durante 2 años fue coordinador académico del Diplomado Museología, Museografía y Gestión de Museos, organizado por la Red de Museos del Estado de Nuevo León y el Museo de Historia Mexicana. Coordinó el proyecto museográfico curatorial del Museo Comunitario Santa María Huatulco, Oaxaca, financiado por FONATUR. Asesoró la creación del Museo del Juguete Popular Mexicano en San Miguel de Allende, Guanajuato, y la reestructuración curatorial y museográfica del Museo Vivo de Artes y Tradiciones Populares de Tlaxcala. El año pasado tuvo a su cargo la asesoría museográfica para la creación del Museo del Vino y el Museo de Cultura e Historia Natural Semelyac, a través de la Universidad Autónoma de Baja California. Entre octubre y noviembre realizó para el Banco de México la exposición ¿Cómo se hace un billete? Adelante, antropólogo. Sí, gracias. Buenas tardes. Pues vamos a comenzar con esta presentación que les he preparado, que en realidad es la presentación de un proyecto de investigación que estoy haciendo y que precisamente tiene que ver con infraestructura, planificación de infraestructura cultural. Entonces, brevemente, pues les expondré los detalles, que más que allá de comentar los aspectos específicos del proyecto, sí quiero generar una reflexión sobre cómo la gestión cultural, o sea, la perspectiva de la gestión cultural, pues tiene un papel muy importante en este tema, que así como la administración cultural, que yo creo que son de los campos ausentes que no se han trabajado todavía a fondo en el país, se plantean como la necesidad de trabajar con ellos, por una parte, para generar políticas y estrategias en ambos casos.
en infraestructura cultural me da la impresión que es donde más perdidos andamos en términos de planificación cultural. Ahorita voy a mostrarles las razones por qué digo esto y cómo se hace necesario en este simposio que el tema es museos y economía, la infraestructura museal, planearla con criterios de asertividad. Y como bien decía el arquitecto Soto, no por caprichos o por ideas o por el sentido común o porque me gusta o porque quiero que mi placa aparezca el nombre aparezca en la placa del museo, que parece ser que son como criterios pues bastante pedestres para hacer un museo como otro tipo de infraestructura, pero que sí pasa. O sea, lo grave es que sí pasa. Entonces, bueno, comienzo comentándoles que para mí esta visión entre la gestión cultural y la museología, que es un poco la perspectiva que les planteo, pues tiene importancia porque desde el otro campo, desde el campo museológico, a mí me da la impresión de que la museología mexicana, y lo decía yo ayer, y es una crítica que yo haría al estado en el que nos encontramos, uno de sus grandes problemas es que es una antropología, para mi gusto, demasiado filosófica o teórica. Y no está mal, o sea, sí necesitamos que la museología se desarrolle en esos términos a nivel de marcos conceptuales, marcos epistemológicos, de metodologías, de teorías. Pero lo que no veo que pase es que la museología nutra las políticas públicas y eso es muy grave. Y una de esas políticas públicas que está enunciada en el Programa Nacional de Cultura 2007-2012 de esta administración que está por terminar, si ustedes recordarán, el capítulo 7 está destinado a infraestructura cultural. Y déjenme recordarles, si ustedes en algún momento dado siguieron las noticias, cuando el presidente de la República, el actual presidente, cuando tomó la administración pública y nombra al maestro Sergio Vela como presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, uno de estas declaraciones, que no son declaraciones digamos, huecas, sino que tenían un sentido en términos de planificación cultural. Yo me acuerdo que se dijo, y eso está publicado en la prensa, dijo en su momento, cuando en su discurso de toma de posesión de la presidencia del Consejo, Sergio Vela mencionó que la política del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en términos de infraestructura cultural iba a ser el mantenimiento y no la creación de infraestructura. Entonces eso me pareció muy interesante, dije, ay, ese es un comentario inteligente. El comentario del día lo tiene hoy el maestro Sergio Vela, ¿no? Un planteamiento interesante, ¿por qué? Porque como vamos a ver ahora, en el diagnóstico que el mismo Consejo Nacional para la Cultura y las Artes hizo en el 2003, a través del Atlas de Infraestructura Cultural, que no sé si lo conocen ustedes, ¿sí? Este Atlas de Infraestructura Cultural, que existe en 2 ediciones, la 2003 y la 2007, pues nos da un panorama muy preciso, o lo más preciso posible, del concepto en principio que entendemos sobre infraestructura cultural, y por el otro, cómo está distribuida. Entonces es un estudio de carácter cuantitativo con datos históricos y gráficas que sí de primera vista nos permiten ubicar en dónde está la infraestructura, de qué estamos hablando por ella, cuáles son las tipologías de infraestructura, e incluso en términos administrativos presupuestales, cuantificar cuánto se invirtió en el sexenio en infraestructura cultural, que eso es muy importante. Entonces, los puntos que voy a abordar en términos de problematización del tema, o que más bien analizo en el estudio, uno de ellos es cuánto se invierte en infraestructura cultural en un sexenio, y lo digo de manera sexenal porque a mí me permite de una manera muy sistemática poder darle un seguimiento al sexenio, no 10 años, pues porque estoy hablando de 2 administraciones públicas que tienen gastos asignados en términos presupuestales para la infraestructura por sexenio. Vivimos en un país de políticas públicas sexenales y no de políticas públicas transeccionales, que sería lo ideal. Nada más dicho sea de paso, si alguno de ustedes quisiera hacer un estudio de una política transeccional en un museo, ¿cuál creen que sería? El único museo que existe en el país que ha perdurado con una política transeccional por más de 20 años, con un director al frente, que además ha ido renovando esta institución de manera permanente. Pregunta de primero de museología, ¿cuál es? ¿Mande? ¿Cuál es? Antropología, no, ha habido muchos cambios en antropología. Este museo.
el Museo Franz Mayer. El Museo Franz Mayer, en el que estamos, el director, el licenciado Héctor Rivero Borrell, si no me equivoco, tiene más de 20 años trabajando aquí en el museo. Y ese no es el mérito, porque la lectura desde el organismo gubernamental pudiera ser qué hábil porque ha conseguido mantenerse en el puesto, ¿no? Ahí radicaría la habilidad de alguien que ha estado 20 años en un puesto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en México, como cada sexenio hay cambios de equipos, pues puede ser que sea muy bueno el director, pero hay que quitarlo porque llega un equipo distinto. Aquí no ha pasado eso porque pues el museo opera bajo un fideicomiso y tiene una lógica de operación distinta. Pero es el único caso en México en donde ha habido esto. Entonces, les repito, no es tanto la virtud conservarse en el puesto durante más de 20 años, sino lo que se ha hecho por la institución museística. Y vean, este museo es de los más reconocidos a nivel nacional e internacional por la calidad de sus servicios, el perfil de profesional que tienen los trabajadores de este museo, que ustedes pueden ver y tienen perfiles muy interesantes, la eficiencia de trabajo, y año con año simplemente vean ustedes un histórico en la página del museo o hagan el seguimiento en internet sobre las noticias de las exposiciones temporales. Y el Museo Franz Mayer se ha mantenido durante los últimos 12 o 13 años con exposiciones temporales, de trimestrales o cuatrimestrales, con una política muy clara en lo que es el arte aplicado, que es básicamente lo que caracterizaría la colección del museo. ¿Sí? Recordarán que hace todavía 10 años, antes de que se hiciera el programa de reestructuración del Franz Mayer, se hablaba del Museo de Artes Decorativas, Museo Franz Mayer, Artes Decorativas. Y en la reestructuración, que implicó la intervención de la sala de platería, principalmente, y la de Talavera, la de Mayólica, con una museografía que ustedes pueden ver hoy novedosa, se hace todo un replanteamiento conceptual. Y este museo, incluso vean su identidad gráfica hoy y lo que nos ofrece esta exposición que tenemos aquí de la Bienal de Diseño en Cartel, es una muestra de estas líneas del arte aplicado, por ejemplo, al diseño gráfico, a la publicidad, al marketing, hasta incluso como exposición como la que hubo de Barbie, la muñequita Barbie, como parte del diseño industrial y que estuvo en la exposición temporal. Y así podemos hablar de muchas exposiciones en esta línea del diseño aplicado al arte suntuario. Entonces, este es un ejemplo muy claro de eso, de una política transaccional, y ese es un caso ejemplar en el país. Luego dice, entonces, ¿cuánto se invierte en la infraestructura cultural y para quién de carácter seccional? ¿En dónde y por qué? ¿En dónde se construye la infraestructura y por qué? ¿A qué responde? Otra cuestión, otro aspecto que me planteo es cuánto, o sea, en la mala planificación que tenemos en el país es hagamos los espacios, llámense bibliotecas, salas de lectura, salas de consulta, bibliotecas, salas de cine, hemerotecas, museos, etcétera. Todo esto que abarcaría lo que es el ámbito cultural de infraestructura, y después decimos, ahora ¿cómo lo vamos a operar? ¿Y cuánto nos va a costar la operación? ¿Cuánto vamos a invertir en recursos humanos y cuánto vamos a invertir en los gastos, los gastos permanentes que tendrían que ver con el pago de la luz, el agua, el predial, de lo que hablaron precisamente mis compañeras, las conferencistas en la mañana, que ellas son directoras de museos que lo operan y manejan un presupuesto, un POA. ¿Qué son los POAs? El programa operativo anual, ¿verdad?, en donde están clasificados y etiquetados los recursos para la operación del museo. Entonces, estos presupuestos, precisamente que tienen que ver, pues de pronto no existen cuando ya se creó la infraestructura cultural. Es decir, como que tenemos hijos, muchos hijos, y después decimos, no importa, como que cada niño trae la tortita bajo el brazo, dice, ¿no? Pues aquí no hay tortitas en los museos ni en las bibliotecas, o sea, es un problema real. ¿Quién los va a operar? ¿Quién va a comprar el mobiliario? ¿Cómo se va a equipar el espacio? Etcétera. Entonces, si es un problema que tiene que ver con recursos de carácter económico, y que mi preocupación por hacer este estudio es cómo demostrar que sí se puede hacer una programación en función de una visión museológica con base en la gestión cultural, que el museólogo lamentablemente en México no es como en Colombia o en Costa Rica, que yo me doy cuenta que nuestros colegas museólogos tienen más bien una formación no tanto teórica en cuanto a la generación de discursividades, sino más bien en una práctica en la gestión del museo, y nos lleva al campo de la gestión cultural. Quiero decir, hay una praxis más concreta en otros países en cuanto a la orientación museológica que en México, que es más bien de carácter teórico. Y quizá esa pudiera ser una de las razones por las que hoy en día, y eso lo comentaba el otro día con el maestro Ziegler y algunos amigos, que les decía, ustedes saben por qué, si alguien estudia museología en México, que es una carrera apasionante, interesante, y mis compañeros pues de alguna manera
han incursionado también en este campo y que es necesario este perfil profesional, porque los museólogos que han egresado de las maestrías en museología, y yo me atrevería a decir del caso que conozco, que es la ENCRIM, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, allí yo di 10 años clase y me tocó que la maestra Mercedes Gómez Urquiza de la Macorra, que era la directora, nos invitara al maestro Carlos Vázquez, que fue el premio ICOM del 2011, el año pasado al maestro Carlos Vázquez le dieron el premio, el reconocimiento ICOM a su trabajo de investigación, y el maestro Iker Larrauri, imagínense, el que ha sido nuestro maestro, el maestro Iker Larrauri, el investigador Carlos Vázquez, un servidor y la maestra Mercedes Gómez Urquiza, se integra el proyecto y se abre la maestría en museología, y a 10 años la evaluación que incluso le hizo el maestro Carlos Vázquez y la maestra María Olvido Guzmán, resulta que los egresados de las maestrías no trabajan en museos. De 48 egresados, 5 trabajaban en museos en ese análisis que ellos hicieron después de 10 años, y se dieron cuenta que de 48 egresados, 5 personas trabajaban en museos de esas generaciones, y de esos 5, 3 ya habían entrado a estudiar la maestría trabajando en un museo. Quiere decir que 2 personas se habían incorporado a trabajar en un museo, y en los otros 43, ¿cuántos eran? 48. No, por eso eran 48, y le quitamos a estos 5, nos quedan 43. Entonces estos 43 compañeros seguían trabajando en sus formaciones profesionales originales, arquitectos, diseñadores, historiadores, arqueólogos. No quiere decir que estaban desempleados, pero no trabajaban como museólogos. Y yo lo veo en el campo y veo que los museólogos no están en las estructuras de los museos. Es más fácil que se contrate un museógrafo que se contrate un museólogo. Y esto estoy pensando en quién los contrata. Los directivos o gente que coordina las áreas técnicas de los museos, dicen, bueno, un museólogo, ¿para qué? Pues ya tengo un curador o tengo un investigador, ¿para qué contrato un museólogo? Cuando el museólogo, y esto lo decía nuestro maestro Felipe Lacouture, es el conceptualizador del museo, el que da la estructura conceptual para poder organizar los procesos de planificación, organización, manejo, planeación de exposiciones, diseño, definición de criterios curatoriales, el concepto gráfico de la exposición, la coordinación del equipo de trabajo, los aspectos gerenciales, directivos, etcétera. Es como un maestro de orquesta. Y yo y lo digo así porque incluso pudiera ser el perfil, un perfil directivo, pero lamentablemente, insisto, nuestro perfil, y quizá por eso no se contratan los museólogos, que en México esa es mi conclusión, porque más bien se maneja una museología de carácter más filosófico, teórico y poco aterrizada en nuestra realidad, y aquí lo estamos viendo. Yo diría que desde la museología, en el caso de la infraestructura museal, ¿cuáles han sido las aportaciones para poder definir líneas de acción y políticas orientadas a la aplicación del gasto por Estado o incluso en el Distrito Federal? Con un diagnóstico, y no existe. No existe, eso es gravísimo. ¿De qué manera está aportando la museología a la solución de las problemáticas reales? Y en este caso es una problemática administrativa de planificación, y que todos los años se hace, existan lineamientos o no existan lineamientos de política. Y entonces eso nos lleva a este escenario. El otro punto es, ¿y cuánto cuesta el mantenimiento? Otro concepto ausente también en nuestras prácticas de la administración pública de los espacios culturales. Generalmente los presupuestos para el mantenimiento son inexistentes. Aquí está la presentación, bueno, esta sería como la portada de esta investigación que estoy haciendo, la portada del libro, que ya sería como la maquetita, ¿no? Temas selectos de museología, planeación nacional de museos, estrategias, la investigación se llama así, estrategias para la consolidación, diversificación y ampliación de la infraestructura museal en México para el siglo XXI. El siglo XXI es ya llevamos 12 años ya gastados del siglo XXI, nos quedan 88 años, y yo creo que sí se puede hacer una planificación, y 88 años es nada, para planear infraestructura cultural es nada, o me parece un tiempo razonable para decir qué es lo que se tiene que hacer y en dónde se tiene que hacer. Entonces la investigación, desde el punto de vista de la gestión del museo, aplicado a la museología, pues es hacer una planificación que maneje estos criterios a nivel de lineamientos y políticas institucionales. Si bien las políticas culturales, como decía ayer el maestro Eduardo Cruz,
del grupo del GRECO, del Grupo de Economía y Cultura de la UAM Xochimilco, decía, pues tenemos que llegar a la cuantificación del gasto, cuánto estamos gastando y qué tan eficientes. Bueno, esas evaluaciones no las hacemos. Se gasta y se dice que se gastó mucho dinero, y no sé si mucho dinero puedan ser 6,000 millones de pesos para un evento de un festejo cultural o histórico cultural que se manejó así, sí saben a lo que me refiero. ¿En qué se gastaron el año pasado? Bueno, hace 2 años, 6,000 millones de pesos. No, esa dicen que costó 1,000, que costaba 300, 600, 900 y después se fue a 1,000 millones. ¿De qué? El Bicentenario, que está de ahí presupuesto de la Estela de Luz, pero 6,000 millones de pesos es una cantidad fabulosa. Yo no me gastaría ni siquiera 100,000 en hacer una torre de luz, pero se gastaron 1,000 millones. Con eso hacemos una infraestructura cultural bien interesante. Pero ¿dónde está la asesoría? ¿Dónde está un mapa? Un mapa que le acerquemos a los funcionarios, y esto lo estaba tocando el arquitecto Soto, que nos sirva de referencia para la planificación. A un gobernador, pienso al gobernador del estado de Guanajuato, al gobernador del estado de Jalisco, al estado de Veracruz, Quintana Roo, que le sirva para tomar decisiones y decir, pues aquí están, en el caso de los museos, qué temas no tenemos, cuáles son aquellos que debiéramos tener y dónde los debemos hacer. Esa es la chamba de un especialista. En términos de asesoría, de consultoría, esto es lo que te conviene por esto, por esto. Entonces, esta es la propuesta de que la investigación museológica genere estos lineamientos y además llegue a esta concreción de que en el largo plazo se pueda ir integrando la red. Por eso habla de criterios para la consolidar lo existente, diversificar en el futuro, porque no se trata de hacer museos de más de lo mismo. Por ejemplo, Bicentenario, otra vez, ¿qué es más de lo mismo? Historia, 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 historia. Como que, si ustedes, ahorita les voy a presentar una gráfica, si comparamos los museos de historia social, porque puede haber historia ambiental o historia del universo, estamos hablando de periodos muy grandes, yo hablo de historia social, su historia social, política y económica, museos de arqueología y museos de arte, son las 3 barras gigantescas, y después de ahí viene toda la otra tipología. Pero entonces, en esta propuesta se plantea que existan criterios de estrategias para la consolidación, para diversificar temáticamente la infraestructura y su ampliación, porque lo que sí sé es que, fíjense, de 1990, cuando empieza la expansión de la infraestructura cultural como paradigma del siglo XX en México, en los años 60 en adelante, y esa década es muy interesante, es cuando se comienzan a hacer los continentes específicamente hechos para museos, de los años 60 para acá. El anterior referente inmediato fue la creación del Museo Nacional de Historia en el año entre 1939 y 1944, el Castillo de Chapultepec, pero estamos hablando de un inmueble adaptado. De los años 60, el primer museo que se inaugura con su propio edificio y además con un criterio en donde Iker Larrauri, Mario Vázquez, Mario Siret y Julio Prieto, estas 4 personas definen el perfil del carácter del primer museo para niños en el país. ¿Y cuál es? 1960. Donde trabaja el maestro. El maestro es gestor cultural, asesor educativo, gestor cultural. ¿Y es cuál? La Galería de Historia. La Galería de Historia, el Museo del Caracol. Ese museo es el primer museo de historia para niños. Y vean el concepto de la historia, es decir, es la sala introductoria al Castillo de Chapultepec. Es un museo que tiene 12 salas que abarcan desde los años finales del virreinato a la consumación de la Revolución, 1917, y nos plantea todo ese escenario. Pero entonces, en este boom de la creación de infraestructura museal en esa época, se empiezan a hacer el museo, la Galería de Historia, luego vendrá el Monumental, Museo Nacional de Antropología, la adaptación del Museo Nacional del Virreinato, la adaptación en el 1964 del Museo Nacional de las Culturas, que ayer la maestra Gaby López estuvo hoy en la mañana y que se está remodelando, etcétera. Entonces, vemos que empieza a esto. El dato importante es el siguiente. De 1900, ¿cuánto me falta? 3 minutos ya y ni he empezado. Bueno, el último dato es este. Fíjense, 1960, punto de partida. 2012,
dicen, porque ahorita les voy a comentar por qué, si me lo permite Marilú, ampliarme tantito, dicen que existen, ayer decía el maestro José de la Rosa, él nos dio un dato para la Ciudad de México de 156 museos, pero dicen que en el país, en todo el país, existen alrededor de 1.350 museos. Es el dato que existe, 1.350. Entonces, yo digo, punto de partida, los años 60 a 2012. ¿Cuánto tiempo es? 52 años. En 52 años es muy fácil, es matemática básica. En 52 años el gobierno mexicano, o los gobiernos mexicanos, tanto el federal como los estatales, pudieron crear con presupuesto federal y presupuesto estatal, con recursos públicos, una infraestructura de más de 1.150 museos en 52 años. Entonces yo lo que pienso, 52 años, si lo vemos de aquí a fin del siglo XXI, 82 años que restan, otros 1.500 museos, así nada más por multiplicarlo. Porque digo, ¿y por qué tenemos tantos museos y en dónde están? Yo muchos de ellos ni los conozco, cuáles son, cómo están, en qué condiciones se encuentran, quién los opera, qué ofrecen, quién es su población destinataria. Se han hecho estudios de consumo cultural que decían, se conoce el perfil del usuario, con base en qué se hace la planificación de exposiciones, o sea, una cascada de preguntas. Pero esto sí me sirve de parámetro entonces para tener una estructura que es esta es la estructura del estudio, que viene precisamente el tema 1, la planificación de museos en México, que es este análisis histórico en donde con base en estos datos hago una interpretación y digo, pues cuál se ha planeado, pues identificar precisamente las tendencias, las implicaciones conceptuales del museo para su clasificación. Aquí es muy importante porque si no definimos qué es un museo, que todavía sigue siendo un problema quizá en el mundo, conceptualmente hablando, pues entonces la cuantificación de saber cuántos son, por eso les decía, es que dicen que son 1.350, pero ahí la pregunta es ¿quién lo dice? Lo dice el INAH, lo dice COM, lo dice el INEGI, lo dice el INBA, lo dice la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal. ¿Quién da el dato? Y nada más ustedes hagan un ejercicio y traten de buscar cuántos museos hay en el país y van a encontrar cifras desde los 700 hasta los 1.350. Y cada institución da cifras diferentes, eso es grave. ¿Y a qué responde? Pues que no tenemos, que hay unos que incluyen galerías privadas dentro del concepto de museo, otros que incluyen los parques nacionales en el concepto de museo, siguiendo el criterio que maneja la red del Instituto Latinoamericano de Museos, el ILAM, que maneja el concepto que se planteaba ayer el doctor Siller, patrimonio cultural y natural mixto, y eso se incluye como el museo, un parque nacional, Mariposa Monarca, en nuestro caso, Palenque, Bonampak, Yaxchilán, Tajín, Teotihuacán, están incluidos como parte de los museos, de los espacios museales, según el ILAM. Aquí nada más les comento rápidamente que entonces, a partir de estos criterios, después viene la conformación histórica de cómo se formó la estructura, y esto es cartográfico. Entonces lo que estoy trabajando son mapas de sobreposiciones de cómo se va llenando de puntitos los diferentes estados y cómo se va propagando la infraestructura, y es muy lógico, del centro se expande hacia el sur y más bien al sureste más que al norte. Y conformación histórica, después dice distribución tipológica por región, qué tipos de museos y temáticas existen a nivel regionales, hacia la instrumentación de una política museológica que será en mi propuesta a nivel de lineamientos para la planificación de museos en el nuevo siglo, cuáles serían las estrategias a seguir y las nuevas temáticas de museos por estado, porque eso sí lo podemos hacer. Yo no propondría, de acuerdo con un carácter museológico, el Museo del Jaguar, por ejemplo, en el Estado de México. ¿Están de acuerdo? Lo propondría en las selvas, me iría al municipio de Ocosingo, a Chiapas, o a la zona maya, en donde el jaguar es parte de la cosmovisión de los pueblos mayas, tanto los pueblos mayas que existen en Campeche, Yucatán y Cantina Rock, como en Chiapas, ¿no? En Ocosingo, por ejemplo, sería un lugar ideal para tener el museo. Y los museos, el Museo de los Manglares, con esta política de los humedales, de la conservación de humedales, pues no sé, en Centla, en Tabasco, es decir, ubicar museos temáticamente hablando sobre la problemática ambiental o muchos otros temas que no han explorado. Dicho sea de paso, el único museo de ecosistema que tenemos en el país que explora un ecosistema a nivel discursivo museográfico solamente es el Museo del Desierto en Saltillo, Coahuila. El único museo de ecosistema que aborda un ecosistema de manera enciclopédica desde lo paleontológico hasta el estado actual del desierto, pasando por las culturas originarias.
es el único. Y esa sería una temática muy importante porque en México tenemos una gran diversidad de ecosistemas. Bosques templados, humedales, marismas, desiertos, selvas, etcétera. Entonces, ¿cuánta posibilidad hay de hacer museos? Si se va a invertir, que se invierta en nuevas temáticas. Y por lo último, la red de circuitos a escala regional, porque no se trata de hacer museos aislados, sino en términos de la planificación, hacer circuitos de distribución en donde podamos hacer recorridos muy interesantes en la zona del Soconusco en Chiapas, hacia la selva lacandona, hacia el sur, o por ejemplo en la región, en la ruta PUC en el estado de Yucatán, o irnos hacia, por ejemplo, en la región de la zona de los conventos, los monasterios, la que está declarada como Patrimonio de la Humanidad, en el estado de Morelos, ese recorrido, entre Cuautla, Huastepec, Yecapixtla, Ocuituco y Tetela del Volcán, esa zona. Que no hay museos ahí, digamos, hay museos comunitarios, pero no hay un museo que nos documente la ruta. Nada más termino diciendo, el programa sí lo contempla, este es el Programa Nacional de Cultura que va a terminar, no sabemos cuál va a ser el programa de cultura, si aparezca o no el concepto, pero aquí infraestructura cultural es el capítulo número 2 y está después de patrimonio y diversidad. Entonces, ¿cuáles son los ejes de política cultural que se manejaron en este sexenio? Pues aquí están planteados. Tenemos patrimonio y diversidad cultural, infraestructura, que es el tema que abordamos hoy, promoción cultural nacional e internacional, estímulos públicos a la creación y mecenazgo, que es el financiamiento, las becas, la inversión en los artistas que vayan a estudiar a otros países, formación e investigación antropológica, histórica, cultural y artística, esparcimiento cultural y fomento a la lectura, cultura y turismo, y el último tema que es el que está de moda y que ayer se habló de él, industrias culturales o industrias creativas. Estos fueron porque ya se está por acabarse el sexenio y seguramente vamos a tener un programa con otros ejes de política cultural, pero aquí se apareció infraestructura. Y en este sentido, yo les recomiendo que ustedes, a quienes les interese, pueden consultar esta página que es la del Sistema de Información Cultural, el SIC, y aquí encontrarán documentos descargables en PDF, y este es al que me estoy refiriendo, el Atlas de Infraestructura Cultural, y el diagnóstico de infraestructura. Aquí está. Está la encuesta de públicos, encuesta de estudios de públicos en museos, teatros, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil y también otro estudio de públicos. Encuesta Nacional de Lectura, y son materiales que nos ahorran a quienes hacemos investigación muchos meses de trabajo, que habrá que corroborar el dato, pero de entrada ya tenemos un referente a nivel nacional muy interesante. Esta es la portada del Atlas 2003 y esta es la portada del Atlas 2010, del más reciente. Y este atlas, el último, la versión 2010, incluye en infraestructura, bibliotecas, salas de lectura, casas de lectura y centros culturales, museos, teatros, librerías, salas de cine, y me da la impresión que falta uno, que son los auditorios. Hay auditorios, por ejemplo, ahí se comentaba el Auditorio Nacional, el Auditorio del Centro Cultural Coatzacoalcos, que son parte de la infraestructura y que muy importantes. Entonces, salas de lectura nada más, fíjense, esto ya no vamos a profundizar, pero sumen las cantidades y nos vamos a ir a unas cifras fabulosas, 3.797 salas de lectura y biblioteca en el país. Casas de cultura y centros culturales, 1.592. Este es el Centro Cultural Tijuana que nos comentó la maestra Montserrat en la mañana, la bola. Teatros 544, librerías 1146, salas de cine 2823, auditorios que no tengo el dato porque si yo se lo puse y no los he contado, pero no aparece en el Atlas. Sitios arqueológicos, también viene una cantidad interesante de 173 zonas abiertas al público, que ese es el dato para 2002, ahorita no tengo el dato pero eso es muy fácil actualizarlo, para el 2012. O sea, 10 años después, quizá hay unas 10, 12 más o no sé cuántas. Los mapas, esto es toda información que viene en ese documento. Luego monumentos históricos, también con su mapa. Monumentos artísticos, también viene parte como otro concepto. Archivos, fototecas y centros de especialización y fotografía. Y el último punto, que bueno, que es con el que cierro, museos, 1.058 museos para el año 2003 y para el año 2010, 1.185. O sea, aquí hay otro dato interesante, 1.158 para 2003, de 2003 a 2012 son 9 años de diferencia, para 2010, 7 años de diferencia, y tenemos 1.185 a, 1.058
a 1185. ¿Cuánto es la diferencia? 1058 a 1185. Son más de 100, ¿no? ¿100 qué? 130, fíjense, en 7 años hubo 130 museos más. Y es que es impresionante. Dicen que no hay dinero en México. Yo no creo eso. Somos un país riquísimo. Si no, no haríamos esto. De verdad, ahorita, por ejemplo, ustedes vayan a Texcoco, al Estado de México. No sé si han ido al Centro Cultural Bicentenario, al Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. No sé si lo conocen. Pues, fabuloso, es un centro cultural impresionante que costó miles de millones de pesos, gigantesco. Pues digo, ¿eso no es tener dinero? El problema es cómo lo invertimos y dónde lo invertimos. Entonces ya nada más concluyo. Mira, por ejemplo, aquí este dato. Otro fenómeno que se atiende es cómo descentralizar la infraestructura. Entonces, un estudio regional geográfico, aquí está mapeado esto, con una gráfica que nos permite como decir, pues sí, eso sí lo sabemos. Bueno, quién sabe qué tanto lo sabemos porque no cambiamos la práctica. Esta gráfica no la he actualizado, pero estaba albergada en una página de la UNAM. Y nos dice que en las 16 delegaciones públicas hay 9 con museos, que estos datos son muy interesantes para ese tiempo. Este gráfico es de 1900, como del año 2002. Dice delegaciones políticas, 16 delegaciones políticas, 9 tienen museos y en 7 delegaciones en el Distrito Federal no hay museos. ¿Cuáles son las que tienen museos? Fíjense esta barra otra vez. ¿Cuál es? La Cuauhtémoc, es decir, en donde estamos, el centro histórico de esta zona, tenía en ese momento 53 museos. Vamos a poner. Ayer el licenciado de la Rosa nos hubiera podido decir quizás si él tiene el dato de la distribución, que se los voy a pedir. Les voy a decir si tiene el dato de la distribución de museos en el DF, pero es interesante ver. Y las que no tienen museos, fíjense, a partir de la moradita, sería Iztapalapa, Tlalpan, Gustavo Amadero, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Iztacalco, Coajimalpa, Tláhuac, La Magdalena Contreras y Milpalta. Pero no es cierto, porque si hay museos, aunque sean muy pequeñitos, pero sí hay museos en esas delegaciones. Entonces también volvemos al mismo, los datos no son del todo fiables en algunos casos. ¿Cuáles son las fuentes de la investigación para hacer esta cuantificación? Pues básicamente estas: el Instituto Latinoamericano de Museos, la del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en el Sistema de Información Cultural, el del Consejo Internacional de Museos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INA, la UNESCO, la UNAM, y falta aquí la Secretaría de Cultura del Distrito Federal y los mismos institutos de cultura de los estados, que también deben de tener estas estadísticas. Pero les aseguro, volviendo a la problemática que hay de que no hay una definición unánime, consensuada de qué es un museo, las cifras nunca nos van a coincidir. Y bueno, pues y nada más este pequeño detallito en el gráfico, ya no lo comenté, pero con esto termino. Aquí viene un dato bien interesante de análisis, porque nos dice de los museos públicos y privados cuál es el porcentaje, y de los museos públicos para 2010 dice Lina que son el 65%. De esos 1000 y tantos museos, el 65% son públicos y después se distribuye en privados un 25%, mixtos entre público y privado el 3%, y no determinados el 4%. Que esa categoría no la entiendo, dice no determinados, o sea, a quién le pertenece? ¿Quién los administra, no? Quizá no tenemos el dato. Y el otro es los museos públicos. De los museos públicos, el INA, solamente el INA, administra el 84% de los museos, con 113 o 115 museos que tiene bajo su administración. Entonces, todo esto es interesante porque el objetivo es definamos políticas públicas orientadas a la creación de infraestructura y seamos asertivos en la inversión de presupuestos para hacer museos dignos, diversificados, con redes y que nos sirvan para otros proyectos como los de turismo cultural o incluso para el desarrollo local de las propias comunidades. Esto generaría una estrategia, una estructura dentro de 50 o 60 años bastante sólida en el flujo de turistas en las regiones, en las diferentes regiones del país, en todas las regiones, Yo con esto termino, gracias. Muchas gracias al antropólogo Lucio Lara. Es interesante, bueno, sabemos, las infraestructuras son vitales en el desarrollo cultural del país y es muy importante la idea que
habla de la programación y de hacer este análisis a partir de la museología y no centrarse nada más en lo que pasa en una zona, sino en todas las zonas y no nada más en el DF, sino en toda la República. Vamos a hacer un receso de 15 minutos y regresamos para